Amigos y amigas de Corape Digital TV, bienvenidos en este 1 de mayo, excelente inicio de día y de mes. Hoy es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, también conocido como Día del Trabajo. Esta fecha se conmemora en varios países del mundo, entre esos Ecuador. Cada año este día se convierte en una jornada para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Se analizan también esos avances laborales que se han logrado y también ese rol que se le da a la mujer en espacios de trabajo. Esta fecha también invita a reflexionar sobre la generación de fuentes de empleo, sobre todo para jóvenes. La realidad de nuestro país es dura. El 2023 cerró con más desempleo, por lo que desde diferentes espacios se espera que el panorama cambie para este y los años siguientes. Así que un abrazo a todas esas personas que diariamente se levantan para ejercer su trabajo en diferentes espacios. También a esas amas de casa que por supuesto realizan un trabajo increíble en sus hogares. Y para hablar un poco sobre este tema, sobre esta fecha, nos acompaña Santiago Cabrera. Él es historiador y catedrático. Señor Cabrera, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a este espacio. Gracias, muy buenos días, qué gusto y pues un saludo a las trabajadoras y los trabajadores del país y de todo el mundo. Señor Cabrera, vemos un poco sobre esta fecha. El Día del Trabajador se remonta a la lucha de la clase obrera en los Estados Unidos para conseguir derechos laborales. Estamos 2024. Este escenario ha cambiado porque todavía vemos a colectivos, grupos, sindicalistas que siguen en este caso pidiendo garantías para sus derechos, que se mejoren los derechos laborales, sobre todo en Ecuador. Textos cambian históricamente, pero las luchas son las mismas, ¿no? En 1886, cuando un sindicato de trabajadores anarquistas protestó en la ciudad de Chicago por el derecho a las 8 horas de trabajo y fue duramente reprimido, pues era un contexto en el que precisamente las conquistas laborales que ahora tenemos en nuestros países empezaban a formar parte de una plataforma de lucha. 3 años más tarde, en 1889, el segundo Congreso Internacional Socialista en París fue el que consagró el 1 de mayo como el Día del Trabajo. Y de aquí a ahora, pues nos enfrentamos a una situación muy compleja en el contexto de la segunda mitad o de la segunda década más bien del siglo XXI, donde vemos que a causa de procesos de los cuales la humanidad ha atravesado, como la pandemia y la crisis económica que le siguió, la situación de los trabajadores y de las trabajadoras es cada vez más precaria. Entonces, lo que tenemos es una continuidad desde 1886 en cuanto a las luchas y las reivindicaciones al trabajo digno, al respeto a una serie de elementos que tienen que ver con la vida y con el sentido de supervivencia de los trabajadores y de las trabajadoras. Plataformas de lucha que no han cambiado y que se mantienen porque todo el tiempo la conquista de los derechos nos indica que se trata de un camino progresivo. Es decir, todo el tiempo los y las trabajadoras caminamos en la lucha por conseguir mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales, mejores condiciones para desarrollar nuestras tareas cotidianas que son las que sostienen nuestra vida y, qué duda cabe, mejores condiciones en cuanto a las relaciones laborales que todo el tiempo y todavía más en este contexto en el que se desestructura todo debido a la crisis económica y a la pujante fuerza que van imponiendo en nuestros países los gobiernos neoliberales, se están desestabilizando o amenazan con desaparecer esas conquistas. Señor Cabrera, y también usted cómo ve ese rol, esos espacios que se le da a las mujeres, sobre todo en el sector privado, en el sector público, para que ellas puedan acceder a una plaza de empleo. Bueno, en cuanto al tema de la incorporación de las mujeres al trabajo, se puede decir que se han hecho muchas conquistas, se han logrado muchas cosas, pero todavía en el Ecuador la brecha laboral que separa a hombres y a mujeres es bastante grande, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los datos recientes que empezaron a aparecer desde enero de este año y que nos dicen que más o menos 5 o 6 de cada 10 personas en el Ecuador tienen un trabajo estable. Esa proporcionalidad, si uno la coloca en el parámetro de las relaciones entre hombres y mujeres, nos muestra que de ese número de personas que no tienen un trabajo estable, la mayoría son mujeres.
El asunto se agrava todavía más cuando los derechos que las mujeres han logrado en los últimos años en el Ecuador, por ejemplo, el derecho a tener un periodo de maternidad que garantice el desarrollo de la relación con sus hijos o hijas recién nacidos y que sea pleno, el derecho a mantener una cierta, digamos, preferencia en cuanto a su trabajo por el hecho de ser mujer inherente a todas las situaciones de carácter biológico. Este tipo de conquistas se están volviendo bastante difíciles de sostener en un contexto en el que las políticas neoliberales buscan, como ya hemos visto en el Ecuador, mediante consultas populares o reformas constitucionales, trámite plebiscitos, quebrantar esos derechos para imponer un sistema de trabajo por horas en un país donde es muy difícil conseguir trabajo, incluso de manera informal, es muy difícil emplearse incluso a través de un sistema de empleo flexible por horas y, por supuesto, se vuelven cada vez más precarios los derechos o el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores. Así que en el caso de las mujeres, pese a que hay muchos avances, todavía me parece a mí que el Ecuador tiene una deuda pendiente en cuanto a la incorporación de ellas al ámbito laboral. También consultarle, en este caso, usted ha hecho mención al tema de la propuesta que tuvimos en la consulta popular y referéndum 2024 del pasado 21 de abril, en donde se intentaba, pues, consultar, se le consultó a la población sobre el trabajo por horas y se intentaba implementar este mecanismo en el país. Desde el gobierno, pues, se defendía muchísimo esta postura, también había varios analistas y sectores que la defendían, pero también estaba sobre todo los sindicalistas, las organizaciones sociales que señalaban, pues, que esto violentaría contra los derechos laborales. ¿Por qué cree que se intentó poner también sobre la mesa del debate un tema como este y también qué impacto habría generado en el país en caso de que hubiera obtenido pues la votación en su mayoría del sí? No, yo creo que la ciudadanía le dio al gobierno ecuatoriano un mensaje muy claro en relación a esta circunstancia. Es decir, el trabajo por horas en el Ecuador es regresivo en cuanto a la conquista de los derechos y no garantiza el acceso al trabajo. No mejorará de ninguna forma las posibilidades laborales en el Ecuador. Se trataba de una reforma que buscaba sobre todo mejorar las condiciones de los empresarios que dentro de una, digamos, de un marco de situación de crisis, buscan no reconocer los derechos de los trabajadores, no reconocer las indemnizaciones ni todos los descargos a los cuales los trabajadores tienen derecho cuando, por ejemplo, se producen despidos o separaciones de sus contextos laborales. ¿Por qué esta situación del trabajo por horas no cabe en el Ecuador? Bueno, por dos razones muy sencillas. Primero, hay una estructura de marco legal de derechos que garantiza que las y los trabajadores tengan todo el tiempo seguridad en términos laborales y en términos patronales en relación con el aseguramiento, con la seguridad social. Y esos marcos legales no pueden romperse por una razón elemental. Los derechos de los trabajadores son inalienables. Y en ese sentido, el hecho de volverlos inalienables impide que del lado de los trabajadores, de los empresarios, del lado de quienes tienen el control de los espacios de empleo, se puedan romper estos mecanismos de garantía de derechos. Pero claro, que buscaban hacerlo, por supuesto que sí, para poder ahorrarse todos aquellos elementos que tienen que ver con reconocer este tipo de conquistas. El problema se da porque en el Ecuador es muy difícil conseguir trabajo incluso por horas. No estamos en un contexto como el de los Estados Unidos, donde una persona eventualmente podría emplearse en varias ocupaciones al día y por ellas recibir una remuneración más o menos, digamos así, razonable por su trabajo por horas. En el Ecuador, si una persona ya tiene problemas para conseguir trabajo, más problemas tendrá para tener dos o tres
formas de emplearse para poder ganar remuneraciones por horas. En segundo lugar, ¿qué es lo que ocurre con las conquistas laborales en cuanto al pago de vacaciones, al reconocimiento de los periodos de maternidad, en el caso de las mujeres, o al pago de décimos terceros, de décimos cuartos sueldos? ¿Cómo es que eso logra reconocerse en un contexto en el que pasamos a un esquema de trabajo por horas? Entonces, se precariza muchísimo más la situación laboral en el Ecuador, que de hecho ya es muy difícil y que está siendo, sobre todo para los sectores populares y para las clases medias, bastante complejo en un contexto en el que no hay trabajo. Las empresas buscan todo el tiempo el menor pretexto para deshacerse de los trabajadores y no reconocerles sus indemnizaciones o el derecho que tienen a que sus despidos sean pagados, en el que no tenemos un marco de circunstancia que permita, por ejemplo, que los empresarios se pongan al día con la mora patronal que muchos de ellos tienen. Es decir, el marco de circunstancia en el que vivimos en el Ecuador es muy difícil en vista precisamente de que uno de los actores inmersos dentro de las relaciones laborales en el Ecuador, en este caso los empleadores, todo el tiempo, con cada vez mayor frecuencia, se niegan a reconocer las indemnizaciones, a reconocer o a entregar los aportes patronales y buscan todo el tiempo la manera de poder deshacerse de sus empleados o empleadas cuando así lo consideran conveniente, pasándose por encima del reconocimiento de todos estos derechos. Porque surgen muchas dudas. Desde los gobiernos se habla en este caso de la generación de empleo, se habla de proyectos para el empleo juvenil sobre todo, inclusive en el gobierno actual en donde estamos viviendo, pues se aprobó la reforma tributaria denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Sin embargo, la realidad choca mucho con estos temas que se impulsan desde los gobiernos. ¿Qué hacer verdaderamente para superar el desempleo? ¿En qué nos está pensando en este caso para cambiar esta realidad? Lo que ocurre en el Ecuador y creo que en buena parte de países que han adoptado o que, digamos, han apostado por gobiernos neoliberales para salir de la crisis. Lo que está pasando en nuestro país es que se entiende que la situación económica de nuestros países o que la deuda que los estados tienen con la sociedad civil tiene que ser pagada por la misma sociedad y no por quienes generan, digamos así, o quienes tienen el control de las empresas o de las grandes industrias. Es decir, aquí se trata fundamentalmente de algo que puede ser explicado de una manera un poco sencilla. El plato más desagradable de la crisis se intenta que sea pagado por los y las trabajadoras y que esto afecte de una manera cada vez menos impactante a los empresarios. Se parte de la idea de que, por supuesto, hay una crisis económica que no es del país, es global, pero que esa crisis económica no debe afectar a los grandes intereses o a los grandes bolsillos de nuestros países y que siempre tenemos que pagarla a los sectores de los trabajadores. ¿Qué tiene que ver esto con el empleo joven? Yo creo que hay que empezar a romper una suerte de discurso engañoso de parte de los gobiernos, no solamente en el Ecuador, sino muchos en América Latina, que parten de la idea de que a los jóvenes les gusta el trabajo por horas porque no les representa vincularse directamente con patronos o con jefes, que es más conveniente para ellos porque no tienen que responder por horas de trabajo o que no tienen que hacerse cargo de una serie de aspectos que tienen que ver con el trabajo formalizado o digamos con el trabajo con relación de dependencia, que es respetar un horario, responder siempre a una cierta autoridad o jefe de alguna unidad o de alguna parte de las empresas. Y que como esto va en contra de la cultura juvenil más vinculada al proceso digamos así, independiente de generar recursos, de generar capital,
una especie de self-made man o de hombre que se hace a sí mismo a través de los negocios. Por lo tanto, hay que crear esas condiciones y hay que instalarlas o estandarizarlas para toda la sociedad. Pero es que a los jóvenes no les han preguntado si eso quieren, ¿no? Es que a los jóvenes no les han preguntado si en realidad es esa la lectura que están enviándole a la sociedad. Yo creo que tanto jóvenes como personas adultas o como personas adultas mayores son todas ellas sujetos de los derechos laborales que los benefician en cualquier edad y en cualquier circunstancia. Entonces, no es cierto eso que se dice desde la perspectiva de las cámaras de la producción o desde los actuales ministros del trabajo, no solamente en el Ecuador, sino en varios países, de que a los jóvenes les interesa trabajar por horas porque eso los independiza de tener un jefe, de tener un horario, pero lo que no se les dice es que el sistema de relación de dependencia les garantiza una jubilación, una indemnización en caso de ser despedidos, que tienen una cierta seguridad laboral. Entonces, se está creando esta especie como de ideologema, como de falso discurso, que permite de alguna forma todo lo que estamos viendo, ¿no? La consulta popular le dijo no, la sociedad ecuatoriana le dijo no al trabajo por horas, pero ya se escucha que de parte del gobierno nacional y de algunos actores políticos y de empresarios, la intentona de buscar por la vía de otros medios la formalización del trabajo por horas. Entonces, es un problema que nos coloca todo el tiempo frente a la necesidad de sentarnos en realidad a discutir de manera seria cuál es el derrotero, cuál es el camino que se va a seguir en cuanto a la necesidad de incorporar a la juventud a un sistema formalizado de trabajo. El otro ámbito, y con esto cierro esta parte, tiene que ver con las reformas a la seguridad social, ¿no? Ya el señor presidente del directorio del IES, el señor Barreiro, empieza a través de una serie de declaraciones en la prensa a decirnos que la propuesta tiene que ver con lo siguiente: quien aporta más se jubila con más, tiene mayores jubilaciones y quien aporta menos tiene menores jubilaciones. Y nos vende la idea de que quien se jubila más tarde, entonces recibe una mejor jubilación y por lo tanto, pues si usted se quiere quedar trabajando a los 65, 68 años y trabajar 10 años más, entonces va a recibir una remuneración jubilar mayor. Y si quiere hacerlo todavía hasta los 80 años porque se siente con las capacidades que tiene o que tenía a los 25 o 35 años, puede hacerlo y recibirá una jubilación mayor. En realidad, todo esto disfraza la gravísima posibilidad de que las y los trabajadores seamos obligados a trabajar más para recibir una remuneración jubilar cuyo cálculo no está garantizado en términos de que fuese mejor o favorable a los intereses de la persona que se jubila. Porque hay que hacerse cargo de otra circunstancia. La biología en todos nosotros hace su trabajo. Entonces, si una persona se queda más allá de los 65 años trabajando, puede pasar cualquier cosa. Puede que incluso llegue a una circunstancia de salud o de deterioro de su propia humanidad que lo lleve incluso a dejar este mundo. ¿Y qué va a ocurrir con el proceso o con las jubilaciones a las cuales esta persona es merecedora? Quiere decir que porque se quedó 10 o 15 años más trabajando y dejó de existir, por lo tanto ya perdió también su jubilación. Entonces, me parece a mí que no se está dando un debate serio en cuanto al proceso que tiene que ver con la reforma a la seguridad social, que es muy importante hacerla. Es decir, no se puede seguir funcionando bajo el mismo esquema, de acuerdo, pero ¿cuáles son las salidas en términos de mantener los derechos de los trabajadores y de que también los sectores empresarios asuman la responsabilidad contraída por ellos mismos al emplear de pagar a tiempo y de generar
la posibilidad de que los trabajadores cuando se jubilen tengan derecho a su jubilación. ¿Qué está ocurriendo con la mora patronal, por ejemplo? ¿Cuál es el número de empresas que le debe al Seguro Social y que le debe a sus trabajadores por los aportes al seguro? ¿Cuándo y cómo se va a cobrar la mora patronal? Estas son preguntas que al tenor de la conmemoración reivindicativa del 1 de mayo en el año 2024 deberían volver a estar sobre la mesa. Perfecto, señor Cabrera, le agradecemos muchísimo por su tiempo para los medios comunitarios de Corape, por contarnos un poco acerca de esa lectura del panorama laboral también en el país a propósito de esta fecha, 1 de mayo, Día del Trabajador. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos pues seguirle teniendo en más espacios para continuar hablando acerca de estos temas. Un abrazo. Gracias a ustedes y un saludo cordial. Amigos y amigas, y con esta entrevista nos vamos a una pausa, pero la invitación a que sigan en sintonía de Corape Digital TV, porque aquí en la capital ecuatoriana y también en otras partes del país se están realizando movilizaciones en conmemoración de esta fecha del Día Internacional del Trabajador, así que nosotros vamos a hacer una cobertura especial frente a estas movilizaciones, a esta lucha, también a esta reivindicación de derechos laborales en favor de las clases trabajadoras. Sigan en sintonía de este espacio que ya regresamos con estos y más temas.